En plena crisis y a punto de recesión, los precios suben y no se abre ni una mina. Hay congresistas que no tienen más que hacer que pensar solo en su propia economía. Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar un poco sobre Perú. ¿Y por qué sobre Perú? Bueno, es que su presidenta Dina Boluarte también estuvo en la 78ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aquella en la que participó nuestro presidente Guillermo Lasso. Y he podido ver algunos videos en TikTok y otros medios de cómo ciudadanos peruanos han recibido a su presidenta. Veamos los videos. ¡Madre! ¡Fuera! ¡Corruptos! ¡Fuera corruptos! ¡Fuera corruptos! ¡Cobardes de mierda! ¡Asesina! ¡El pueblo te repudia! ¡Mira, asesina! ¡El pueblo te repudia! ¡Jamás se olvidará! ¡Y nunca de rodillas! ¡Y nunca de rodillas! Bailan el remix del Dina Asesina en Nueva York. Escuchemos a la presidenta Dina Boluarte. Muchas gracias y buenas noches. Nosotros en el exterior condenamos el gobierno asesino e ilegítimo. Es cualquier gobierno que mata a su propio pueblo. ¿Cuáles son los resultados de todas las investigaciones? An investment in Peru is an investment in a terrorist state. It is to exterminate my compatriots. This woman shirks her responsibilities as president. She continues to blame the people she killed. Bueno, también medios de comunicación han expresado críticas sobre la forma en que Dina y la Cancillería han presentado el viaje. Hay 49 muertos y con qué cara nos presentamos ante los países del mundo. Y ese es el problema de esta visita de Dina Boluarte. Miren ustedes, un encuentro bilateral, un encuentro, para usar solo la palabra encuentro, con el presidente de otro país, no es encontrarse con él en un cóctel y darle la mano. Pero eso es lo que nos estaba vendiendo la Cancillería y Presidencia del Perú con sus tweets el día de ayer, y es francamente penoso. Por favor, algunas de las cosas posteadas. Miren, ese es el presidente Lasso del Ecuador con su señora en un cóctel. Y miren lo que pone Presidencia del Perú, con el fin de fortalecer los lazos de amistad y relación bilateral. La presidenta Dina Boluarte sostuvo un encuentro con su homólogo de Ecuador. Eso es falso. Esta no es una reunión bilateral. Y luego dicen que lo han invitado a venir al Perú. El señor se va en octubre. Presidencia señaló que Boluarte tuvo reunión con Joe Biden, pero Casa Blanca no registra la cita. Con el único jefe de Estado de América Latina con el que Biden se reunió este 20 de septiembre es con el de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. La Presidencia de la República informó a través de su cuenta oficial de X antes Twitter que Dina Boluarte había sostenido una reunión con Joe Biden. Incluso refirió que ambos trataron temas relacionados a la cooperación entre ambos países. También indicaron que Boluarte Segarra, durante la cita, invitó a Biden a visitar el Perú próximamente. No obstante, la Casa Blanca no registra ni en la agenda del martes ni del miércoles que el mandatario estadounidense haya tenido un encuentro bilateral con la presidenta peruana. ¿Qué opinas? Bueno, la verdad a mí me gusta seguir las noticias de otros países también y las cosas que pasan políticamente en los países vecinos y en la región es bastante interesante. Y uno se da cuenta que no somos muy distintos, ¿no? Sudamérica es una región marcada por grandes desigualdades sociales, inequidades, una población bastante insatisfecha con el quehacer de sus políticos, de sus gobernantes. Y bueno, en el caso de Perú, en Perú existe una gran inestabilidad política, ¿sí? Hay casi que una guerra sin cuartel entre el Congreso y la presidencia. Un Congreso que está compuesto por una multitud de grupos pequeños que responden más a intereses particulares que a programas o ideologías. La Constitución peruana establece que se puede declarar la presidencia de la República vacante por permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso. Esta norma pues ha permitido que Perú en 4 años haya tenido 6 presidentes. La señora Boluarte llegó a la presidencia luego de que el presidente Castillo intentara un autogolpe de Estado, un autogolpe fallido, para evitar que el Congreso
declarara la vacancia permanente por incapacidad moral. El señor Castillo representaba a la zona andina de Perú. Las personas que votaron por él eran mayormente la gente de la población rural, sectores que están muy abandonados en Perú, de donde se extraen muchas riquezas naturales, minerales, pero de cuya explotación no queda mucho en esas regiones. Es superior al 25.9% en regiones de nuestro país. Peruanos que perciben menos de 300 soles mensuales están en niveles de pobreza y con 110 soles en pobreza extrema. Puede estar bordeando los 8 o 9 millones de personas en situación de pobreza, y de esta población en pobreza hay por lo menos unos 3 millones en pobreza extrema, es decir, que no cubren los costos de la canasta de alimentos. La crisis política y la pandemia han afectado las actividades económicas y la educación. Si vemos el indicador de pobreza monetaria a nivel nacional, en el año 2020 la pobreza subió 10% respecto al 2019 y en 2021 tuvo una ligera mejora de 5%. Según el INEI, las regiones que concentran las mayores tasas de pobreza son Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Pasco y Puno, con índices entre 36% y 40% de población pobre. Las actividades principales en Cajamarca, en Huancavelica, tienen que ver con las actividades agrícolas, agropecuarias, con un predominio de la pequeña agricultura, la agricultura familiar. Entonces acá sí tenemos un tema crítico, ¿no?, para esa población y para el desarrollo de esas localidades, ¿no? Luego de la detención del señor Castillo, las manifestaciones de sus simpatizantes y otros sectores de la población no se hizo esperar. Solicitaban su liberación y la inmediata convocatoria a elecciones. Pero eso no pasó. No estaba en los planes de la presidenta Dina y del Congreso. Durante las protestas hubo fuerte represión policial, incluso 60 muertos. La imagen panorámica ahorita de Paseo de los Héroes es una barbaridad. ¡Qué bestia! ¡Mira! Ay, policías hasta por... Parece una marcha de policías. ¡Qué horror! ¡Es una señora de edad! ¡Es una señora! ¡Déjala! ¡Que venga la policía! ¡Déjala! ¡Ey! La toma de la Universidad de San Marcos por parte de las fuerzas del orden, donde hubo 200 detenidos y denuncias de abusos por parte de dichas fuerzas. Han ingresado, así con fuerza han sacado a todos los manifestantes que se encontraban dentro de la universidad. Han ingresado con bombas lacrimógenas, incluso han agredido también. En el antes yo llegué y vi a unos manifestantes llorando. Señor, ¿qué pasa? Somos residentes, somos residentes. Nos atemorizan con su presencia disparando. Somos residentes, no estamos haciendo nada. ¿Qué van a buscar? ¿Qué van a buscar? Usted se va a quedar, ¿no? ¿Qué van a buscar? Señorita, usted se va a quedar. ¿Qué van a buscar, señor? Madrecita, usted se ¿Qué va a van quedar. a buscar? Ey, ingrese, por favor. Ingrese. Ya, Ingrese. no, solamente uno. No, solamente uno, por favor. Con cuidado, claro. Ingrese. Por favor, de una. Residencia después de la intervención policial. Han tirado absolutamente todo. Y esa es la razón por la que quise hablar de la visita de Dina Boluarte a Nueva York. Realmente, les repito, en la región nos parecemos mucho. Por parte de la clase política hay mucha ambición. Hay unas luchas por el poder que no le benefician realmente a la población, sobre todo a los más pobres. En todo caso, nosotros tenemos próximamente elecciones y lo único que les digo es voten por quien voten, pues buena suerte.